Ya muchas de las niñas que iban y venían a Europa y todo, siempre me aconsejaban que por qué no lo hacía, yo enamorada, y también enamorada de mi pareja y enamorada de mi futuro, que no me iba mal en la peluquería, no veía necesario que tuviera que viajar. No tenía riquezas, pero vivía cómodamente con lo que producía en la peluquería y todo eso. Cuando ya acabó la relación con él, entonces ya como que le perdí un poco el interés a la peluquería y quise seguir avanzando en mi futuro. Yo me di cuenta que de la peluquería no iba a avanzar más, que siempre iba a ser dueña de una peluquería y no más. Y yo quería un poquito más, ¿sí? Sin ambiciones ni nada. Entonces decidí vender todo lo que hasta entonces había conseguido materialmente, o sea, la peluquería y las cosas del apartamento, muebles, bueno, enseres y todas esas cosas. Y hice un efectivo vendiendo todo lo que tenía. Y con ese efectivo viajé de mi cuenta, sin que nadie me ayudara, con mi propio dinero, desde mis propios esfuerzos, quedé sin nada en Colombia, únicamente con la forma económica de salir del país. Lo hice y lo logré. Estuve ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? Que usted eso toma la ya decisión. fue en el 2000. En el 2000. No, en 1998 viajé por primera vez. No, en el 98. Sí. Pero en el 98 usted todavía vivía en Villavicencio. De Villavicencio O sea, viajé usted salió de Villavicencio de una vez. Desde Villavicencio viajé aquí a Bogotá y duré 8 días haciendo documentos y las que Chao. sean. ¿Cómo viajó, madre? ¿Sí pudo viajar como chica o le tocó el No, disfraz? a mí me tocó viajar como medio camuflada, haciéndome pasar por un muchacho gay, Ujú. pero sin ocultar lo que iba debajo de mi ropa, o sea, sin ocultar ya tenía mi apariencia femenina, únicamente que no me maquillé y ni me fui vestida de mujer, sino como un muchacho gay, aparentando ser un muchacho gay y con mis documentos de hombre, y viajé como turista. Ok. Bueno, entonces usted se va, ¿llega a dónde? Ya había la conexión, inicialmente llegué a Suiza, porque la persona que me guió y que todo eso, por decirlo de esta manera, me mandó a Suiza, a una casa de negocio en una ciudad suiza que se llama Locarno. Locarno. Es en la Suiza italiana, es un palacio allá es un edificio se le dice palacio, llegó un edificio, un palacio, donde un señor Maestrini, donde habían prostitutas latinas, y entre las prostitutas latinas, que eran muchas, únicamente había cupo para 4 mujeres trans. Entre más de 50 mujeres latinas, ahí se camuflaban 4 trans, ya yo iba con esa conexión, ya me estaban esperando, porque eso se manejaba, era así, por recomendaciones. Ya yo, el señor del negocio, sabía que yo iba a llegar porque me mandó fulana y tal, ya todo era una conexión. Llegué allá a Suiza, no sabía absolutamente, se habla italiano porque las suizas son 3 idiomas: alemán, francés e italiano. Yo llegué a la Suiza italiana. Eh, no sabía nada, ni una sola, lo que me explicaban aquí en Colombia. Ya llegué a Suiza, entre colombianas, dominicanas, venezolanas, brasileras y las 4 trans, 2 colombianas, 2 brasileras, ahí entre ellas y todo, ahí me comenzaron a enseñar las primeras palabras, me hacía entender por señas, no me fue mal, trabajé. Resulta que en esos pueblos, en esa ciudad, porque es una ciudad pequeña, para ellos es un pueblo,
Para nosotros eso es una cosa divina, eso de pueblo no tiene nada, una cosa maravillosamente bella. Ese pueblo, bueno, no podía sino estar 3 meses. Por políticas del dueño, podía estar 3 meses, salir, estar por fuera 3 meses y volver a los 3 meses y así sucesivamente. Entonces llegué, cumplí el periodo de los 3 meses y tenía que salir de esa ciudad para otra. Pues no tenía ninguna otra conexión sino que irme a Roma, que era frontera. Y llegué a Roma. Allá en Roma ya que me recibió Cindy. Ya éramos amigas de más de 20 y tantos años acá en Colombia. En ese entonces allá me recibió Cindy. Me encontré con cualquier cantidad de chicas que había conocido aquí en Colombia. Unas sabían que iba a llegar, me estaban esperando, otras se enteraron de que yo había llegado, me iban a visitar, mucho apoyo, mucha cosa, pero la verdad a mí no me gustó la vida. A mí no me gustó la vida, la forma de trabajo de Italia. De los parques y de los bosques. Había, se trabajaba en las afueras, digamos, como si cogieras aquí a Bogotá la carretera El Llano y te fueras a parar allá a la salida a Villavicencio en esos rastrojos. Sí, no era en hoteles, no, era en el monte, las afueras de la ciudad donde se trabajaba. Allá iban los carros a recogerla a las trans y a las mujeres también, porque allá no se prostituyen en las calles ni en hoteles porque es totalmente prohibido. Los hoteles son para los turistas y las calles para la familia, no para prostituir. Ese tema allá es prohibido. Entonces la única forma de evitar tanta censura y tanta persecución, esa era la forma en aquellos años. Se iba uno, por ejemplo, a las afueras, a los bosques, a los rastrojos, a pararse semidesnuda, no importaba la estación, invierno, primavera, invierno o verano, lo que fuera, otoño, a pararse desde las 6 de la tarde, también prácticamente hasta las 6, 7, 8 de la mañana, semidesnuda en esos rastrojos, a correr de todo tipo de peligro. Aparte de eso, a correrles a las autoridades y la cogían, te deportaban. No es el sueño como muchas lo hacen ver o como muchas no lo quieren contar. A mí no me gustó eso. Malo que bueno, yo realicé mi negocio, lo vendí todo eso para viajar. Yo me ponía a pensar a esta hora en Colombia, a esta hora, muchas veces eran las 11 de la mañana. Yo a esta hora yo estaba atendiendo en mi peluquería, no tenía riquezas, pero no llevaba este trote de vida. Son las 11 de la mañana en mi país y yo aquí semidesnuda corriéndole a la policía con este frío, con hambre, con la delincuencia europea que son los árabes. Sinceramente no me fue mal económicamente, pero yo no resistí ese trote. No lo resistí, más sin embargo me lo soporté 4 años. En esos 4 años, pues... En Roma. O sea, ¿usted no volvió al fin al otro lado, o sí? Sí. Era también igual, esporádicamente. Esporádicamente, me gustaba más Suiza porque era encerrada. La Suiza tiene más categoría y todo. Era encerrada en un edificio donde los hombres llegaban ahí mismo. Era en un cuarto piso, los hombres ya conocían los sitios, los hombres de la ciudad, de ese pequeño pueblo, conocían el sitio y sabían que en las 3 primeras plantas no encontraban sino chicas y que la última planta era en donde encontraban las chicas trans, que no habíamos más de 4, muchas veces 6. Porque era el piso y eran 6 apartamentos en el último piso y así funcionaba. Entonces el hombre que le gustaba su cuento subía directamente al último piso y allá llegaba y hacía su negocio con la que le gustaba. No tenía uno que salir a las afueras, pararse en un rastrojo ni nada, sino que ahí mismo en el edificio le llegaba.
Bueno, sí, me gustaba más por todo eso que te expliqué y viendo de una forma económica, porque el franco suizo era la plata más valiosa en ese entonces que la lira italiana, ¿no? No existía el euro. Duré 4 años y regresé con la absoluta idea y seguridad de no volver. Y no volví. Ajá. Eh, conseguí, pues, ¿Cuándo vuelves? ¿Qué año? en el 2002. Llegas a Colombia, Llego a Colombia y desde entonces estoy radicada en en Bogotá. Bogotá, Sí. que era la primera vez que vivía de lleno en Bogotá. De lleno, Ajá, porque yo había estado en mis andares de antes de Italia, de ajá, antes de Villavicencio, y cuando en los 75, 80, 85 yo pasaba por Bogotá, mas no vivía en Bogotá, me estaba 2, 3 meses y continuaba mi mundo de aventura ajá. dentro de Colombia, pero entonces llegaba a Bogotá y si alguna chica me decía, no, vámonos para Manizales, que allá es bueno, que esto, me pintaban pajaritos de oro, yo era aventurera, no. Era una persona totalmente sola, no tenía quien me esperara ni dónde llegar. Ajá, listo. Entonces llega usted en el 2002 a Colombia, o de nuevo. Usted Sí, llega a ya Bogotá. llego a Bogotá, ya tenía para esa entonces, ya tenía 46 años, ya veía la vida de otra forma. Eh, aquí llego, pues todavía sigo trabajando de noche, aún estaba buena moza, aún lo estoy, ¿no? Pero estaba más joven, llego, sigo trabajando de noche aquí en Bogotá, decido hacerme, hasta entonces mi vida era totalmente natural, digamos que las hormonas, ¿no? Entonces ya con el dinero que traje decidí, fue cuando me hice, en Europa me hice el aumento de glúteos. Nada gracioso ese pedacito porque lo que me metí fue biopolímeros que he contado con suerte y que no he tenido consecuencias graves hasta la presente, ya hace 20 y tantos años que lo tengo y no he tenido consecuencias graves, más sé que fue un error. Bueno, me Ajá. metí el biopolímero en Europa, según eso brasilero, me lo puso una brasilera, llegué aquí, me hice los senos, y me hice la nariz ya por cirugía, tenía mi busto de hormona, pero quería más volumen y quería entrar en el boom de la cirugía y todo eso me hice la nasoplastia y la mamoplastia. Y ya venía con el aumento de cadera, que es lo que tengo. A los 10 años decidí cambiármelas por salud, también por vanidad, quería un poquito más grandes, me las cambié y esas han sido mis cirugías. Ajá. Listo, madre. Usted llega a Bogotá. ¿Dónde llega a vivir acá en Bogotá? Acá a Bogotá recién llegada llegué a compartir apartamento, pagando arriendo. Bueno, por allá en un edificio viví unos meses pagando arriendo, luego de una trans también me arrendó un apartamento que le decían Manzanita, de Jessica. Eh, pagué, me fui de ese, pues saqué otro apartamento en arriendo y seguía trabajando de noche. Tenía ciertos ahorros, se me dio la oportunidad con los ahorros que tenía, una plata que ya había ahorrado acá en Colombia y unos ahorros que me quedaban de lo que traje de Italia y compré un aparta estudio que es donde estoy viviendo actualmente. Ahí estoy hace 13 años. Ujú. Ya que ya es mío, no pago arriendo, los servicios y ahí vivo. Listo. Cuando usted llega a Bogotá y se llega de asiento, ¿cómo es esa experiencia, digamos, frente al trabajo sexual de cuando usted se fue a cuando llega? ¿Usted cree que si hay algo ahí que haya cambiado? Muchísimo, muchísimo, muchísimo ya había cambiado porque ya las cosas comenzaron a cambiar, no solamente desde que yo regresé de Italia, no, ya las cosas que habían comenzado a tener un cambio, digamos que aún antes de viajar yo ya se vislumbraban ciertos cambiecitos
porque esto el cambio lo hizo fue Gaviria, Ajá. cuando vino la nueva constitución. Ujú. Ya con la nueva constitución, ya la ley que él sacó, ya dejamos de ser aquellos mal llamados delincuentes. Ya teníamos libertad de expresión en muchos sentidos que nos dieron ciertas libertades. ¿Sí? Aún no se manejaba en el tema de los viajes. Había que viajar disfrazando esa identidad femenina. Pero las que viajaron primero que yo les tocó mucho peor porque les tocó cortarse el cabello y a buscar una experiencia y dejarse crecer las cejas y buscar una apariencia totalmente masculina. Yo viajé ya como un muchacho gay hormonizado y no tuve ningún problema, o sea que ya las cosas habían comenzado a cambiar. Eso fue cuando me fui. A mi regreso hubo más porque ya yo no encontré, porque yo dejé de ejercer prostitución en Colombia durante muchos años, durante los 12 años que duré tuvo con la la peluquería. peluquería. No ejercí porque vivía de mi peluquería. Y los 4 años que estuve por fuera tampoco lo ejercí como prostitución aquí en Colombia, puesto porque estaba en Italia. Cuando regresé, que ya no tenía negocio, que lo que tenía era mis ahorritos, y tenía la cirugía así como para sacarle provecho a lo que había invertido, sí, y fue un cambio, digamos que del 70%, sí, ya no éramos perseguidas, teníamos más aceptación, ese cuento de que 24 horas por prenda femenina, esa persecución de perseguirnos y darnos madera, garrote, como si hubiéramos hecho algo sin haber hecho nada, ya todo eso, ya ahí comenzó el cambio, yo lo comencé a ver. Sí. ¿Usted Y alcanzó? comenzaron a hacer valer nuestros derechos y yo los comencé a hacer valer porque yo he sido defensora no de los derechos de todo el mundo, pero sí de los míos. Cuando siento que me los van a pisotear, de hecho que recién llegada de Italia tuve roces porque aún habían policías con esa mentalidad. Entonces yo ahí mismo los frenaba y les decía, si usted cree que usted tiene derecho a pegarme, pégueme, tóqueme y verá hasta dónde lo hago ir. Ya no estamos como antes. Y no se atrevían, porque ellos sabían que no lo debían. No, las cosas cambiaron, en positivo cambiaron. ¿Su merced antes de irse alcanzó a escuchar algo del Estatuto de Seguridad? Sí, no recuerdo mucho, pero sí recuerdo que el Estatuto de Seguridad era algo que nos daba cierta protección, algo así. Bueno, pues no lo tiene tan presente. No lo tengo tan presente. Listo. Pero en su momento sí supe que fue, sí, o creo que viví algo positivo referente a ese tema del Estatuto de Seguridad. Eso fue antes de la Constitución y el Estatuto de Seguridad, digamos que no era algo chévere para nosotros. Era todo lo contrario. No tengo, sí, la verdad No lo tienes presente. No, En el gobierno de Turbado. Ah, no, eso todavía era una porquería. Nosotros nos cambió. Por eso es lo que estamos hablando. No. Cuéntenos ahí, de pronto en el gobierno de Turbay, si te acuerdas más o menos. No, en el gobierno de Turbay éramos antisociales para la sociedad. Salíamos en las crónicas de los diarios, por ejemplo, una noticia hubo aquí en Colombia, todo eso está siendo grabado, ¿sí? Sí, eso no importa. Bueno, hubo aquí en Colombia un diario que se llamaba El Espacio, Ajá. que sacaba todas las tragedias que sucedían en Bogotá y en parte de Colombia. Y sacaban situaciones del mundo trans. Y los titulares eran: anoche fueron arrestados 10 degenerados en la Caracas con 22. No éramos degenerados, éramos travestis. Porque la palabra transgénero no existía. Éramos travestis. Y el degenero era eso, que estábamos vestidas de mujer y que nos tocaba vender el cuerpo para poder sobrevivir.
no nos podíamos morir de hambre. Pero no éramos degenerados, no lo éramos. Yo pertenecí a ese mundo y nunca me he considerado una persona degenerada en ningún aspecto de mi vida, ni en lo sexual, ni en mi forma de vivir, ni de expresarme, ni de vestirme. Si llegué a vestir con paños en transparencia y todo eso, fue porque me tocó, pero también soy consciente que lo hice en la hora adecuada y en los sitios adecuados. Nunca me parecí en una iglesia a las 11 de la mañana en transparencia ni frente a un colegio. Ajá. Listo. ¿Cómo es ser una mujer hoy en día, una mujer trans hoy en día en Bogotá para ti? Para mí hoy en día una mujer trans en Bogotá es una persona que la gente la ve con mucha normalidad. Sí va a haber rechazo, siempre lo va a haber. Estoy segura que en el 2050 todavía habrá rechazo. Pero han cambiado muy en positivo muchas las cosas. Al menos el que no está de acuerdo te ignora, pero no te ofende. Ajá. ¿Ya? Y aquel que te llega a ofender se pone en evidencia porque ya la gente ha cambiado tanto y ya todo el mundo no mira esa agresión con apoyo, sino como con rechazo al que está agrediendo Ajá. a la persona que se considera diferente. Ajá. Listo, madre. ¿Cuál es el proyecto de vida en esta etapa de su vida? O sea, ¿cuál es el proyecto que tiene usted ahorita de aquí en adelante o en este momento? ¿Cuál proyecto tiene pensado? Pues ya yo tengo 67 años, mi proyecto de vida es continuar como estoy, envejecer dignamente, Ujú. eh, no volver por nada de la vida, ir a dar un paso atrás, a volver al mundo de la prostitución y de esas cosas ya superadas y, y ser un ejemplo para mi comunidad trans, porque sé que soy un ejemplo en muchos aspectos para las nuevas generaciones y lo quiero seguir siendo. Ujú. Sí. Sí, hay mucha admiración. ¿Qué necesitan las mujeres trans para tener una mejor vejez? Lo que usted hablaba, tener una vejez digna. ¿Qué necesita una mujer trans para poder tener eso? Yo diría que las mujeres trans para tener una vejez más digna es que tengamos apoyo del gobierno, Ujú. porque apoyo de la familia a esta edad no lo vamos a tener, no tenemos hijos, no los tuvimos de jóvenes, ahora no lo vamos a tener, necesitamos oportunidades del gobierno. Estábamos hablando entonces del tema de cómo las mujeres trans envejecen dignamente. ¿Qué necesitamos? Tú decías, apoyo del gobierno, pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, como aquellas que no tienen una casa propia, como darles como facilidades de pago, facilidades de una vivienda digna, un subsidio, una ubicación, no sé, ¿sí? Porque se sabe que para una vejez digna lo primero y lo más primordial es un techo seguro. Y desafortunadamente la mayoría de mujeres trans que no viajaron viven esa situación de tener que pagar todavía un pagadiario y vivir en un hotel. Me imagino que el gobierno debe tomar algo de carta en ese asunto, no sé, pienso yo, ¿no? También darnos oportunidades de trabajo. Uno a sus 67 años que tengo yo, aún podemos trabajar desde nuestras propias casas, ¿por qué no? Con una herramienta, con cualquier cosa, ¿sí? Nos podemos defender con manualidades, con sistemas, y más hoy en día que la pandemia trajo eso de trabajo en casa. ¿Por qué una mujer trans no lo puede hacer desde su casa? No importa la edad que tenga, si es eficiente.
Entonces, esa es mi forma yo creo que es una forma de que el gobierno nos pueda como ayudar en ese tema, ¿no? Que eso mejoraría la vida Y de le las personas. mejoraría un poco. Aparte de eso, ponerle un poco más de atención no solamente al tema de vivienda y trabajo, de la salud. Saben que o sea, se tiene conocimiento que la salud de la población de las mujeres trans es un poco más complicada por el tema de los biopolímeros, por Ajá. el tema de sustancias que abusamos de ella por falta de información, por vanidad, caímos en un error y muchas necesitan de una ayuda médica más eficiente para superar todas esas cosas. Ahora, no solamente las personas mayores que no traen tienen esas necesidades de salud, nosotras como población trans mayores también necesitamos de un buen sistema de salud, teniendo en cuenta de que somos perseguidas por esa pandemia, el SIDA, que también es un problema para la comunidad trans y que no se debe desconocer. Listo, madre. Vamos a hablar entonces del tema de resistencias. Ahí vamos a hablar, le voy a hacer las preguntas para que, porque hay varias que usted ya ha respondido, pero para que sintetice y cierre. Entonces, ¿sufrió violencias o discriminación en su vida? ¿Qué tipo de violencia sufrió por ser mujer trans? ¿Quiénes fueron los principales actores sociales que la violentaron? ¿Tuvo alguna experiencia de arresto, prisión o criminalización, cárcel, lo que usted hablaba ahorita? Hablemos de sus resistencias y su liderazgo, y ha realizado denuncias o adelanto de procesos legales o luchas jurídicas contra algún actor de esos. Entonces, como esas son algunas preguntas, pero usted ya ha hablado generalmente. Entonces, es como que retomemos ahí cuando usted ahorita nos decía, nos llevaban 30 días a la cárcel, y qué pasaba ahí con la policía, qué pasaba con la gente, con la sociedad, qué pasaba cuando su merced, por ejemplo, nos hablaba de que no se podían parar con prendas porque todo el tema de lo que pasaba de que las publicaban en periódicos, les hacían todo el tema de perseguimiento y acoso por estar ejerciendo el trabajo sexual. Entonces, como retomar un poco eso y cómo ha sido ese liderazgo que usted ha tenido dentro de esas... Bueno, socialmente por las personas que más fue agredida físicamente fue por los policías, por las autoridades. Por las autoridades y sí llegué a ir estuve en prisión por prendas femeninas pagando 30 días inconmutables sin justificación ninguna, ¿sí? Y también estuve en prisión estuve en prisión por un tema de, ¿cómo que se llama cuando uno agrede a alguien? ¿Cómo le dicen ¿Lesiones aquí? personales? Por lecciones personales, por defenderme de un ataque homofóbico en Bucaramanga. La perjudicada fui yo. Me defendí, ya acosada ya de tanta violencia física. Hubo un día en que no di más, me defendí, agredí a una persona y yo fui la más perjudicada porque fui a la cárcel 60 días por lecciones personales y las autoridades, el juez y todo eso se pusieron más en contra mía de lo debido. Entonces fue una situación muy fuerte. ¿Cómo cree, digamos, que eso perjudicó de alguna manera que usted viajara tanto, que estuviera en otras ciudades? ¿Cree que también de alguna manera le huía a eso, a ese tipo de violencia? Obvio que sí, obvio que sí. Yo recuerdo que aquí en Bogotá en los años 85 hubo un teniente que la comunidad de travesti, porque la palabra transgénero no existía, la comunidad de travesti de ese entonces le teníamos miedo. Era un teniente de apellido Montaño, había otro de apellido Solórzano y había otro teniente que le decían Cara de Niño. Ese era el azote, ese era los enemigos declarados de la población travesti de aquella era. Y recuerdo que sí llegué a viajar para otras ciudades huyéndole a ese tema. Aquí llegué a Bogotá
y las batidas que hacía Montaño eran tan impresionantes que llegué a Bogotá, recuerdo tanto, un día lunes, y ese mismo día por la noche me cogió Montaño en batida y me llevó 24 horas a la estación sexta de policía. A los 2 días que volví a tener turno, desafortunadamente, me volví a caer en las batidas de Montaño y me volví a meter 24 horas. Y ese día me dijo, la próxima vez que te vea, te mando para la distrital. Y me llené tanto de miedo que me fui para Cúcuta. Entonces sí, llegué a desplazarme por miedo a las autoridades en Bogotá. Y no solamente fue en Bogotá. En Bucaramanga hubo otro teniente famoso por perseguir, violentar y ultrajar a la comunidad travesti de aquella entonces. ¿Sí? Caí tantas veces a una estación de policía en el barrio Girardot en Bucaramanga que cuando los policías me veían no me preguntaban el nombre porque ya lo sabían de memoria. Imagínate. Fuerte. Listo. Ya para ir cerrando, háblenos de este tema de las familias trans. Cuando uno habla de las madres trans, de las hijas trans, háblanos de tus madres trans, de tus hijas trans, de la experiencia que has tenido con tus hermanas trans también, si de pronto usas el término. Bueno, yo sí le doy una parte muy importante a eso de las familias trans. Porque yo soy una madre trans de muchas niñas trans. Fueron niñas que llegaron a mi vida cuando ya yo tenía una experiencia de 44 años de edad, con más de 30 años de calle, de sufrimiento, de todo lo que les he contado. Fueron niños que en su momento eran niños gay que querían ser mujeres trans y llegaron aquí de pueblos, de ciudades pequeñas, aquí a Bogotá, buscando ese sueño, esa ilusión, su verdadera identidad. Y que yo las conocí y que fui una guía. No quise que ellas pasaran. Me daba sentimiento, me daba dolor que esas personas pasaran por lo que ya yo había pasado a esa edad de mi vida. Y comencé a darles orientaciones positivas, a enseñarles un camino menos doloroso del que caminé yo, a enseñarles hasta de qué forma adecuada vestirse, comportarse en sociedad para que no fueran tan vulneradas como lo fui yo. Y a cambio de eso recibí mucho amor, mucha consideración, mucho cariño de parte de esas niñas. Entonces, son mis hijas. Hoy en día ya no son los niños gays de 15, 17 y 18 años, no. Hoy en día ya son mujeres trans de 30, de 32 años que me consideran su madre trans porque las guié, porque les di amor, porque les di herramientas, porque les di consejos. Me siento orgullosa porque parte de lo que ellas son, yo puse una semilla muy importante en la vida de ellas y ellas lo ven y lo reconocen así. Me miran con esos ojos y me tienen una consideración inmensa. Y no va al caso, pero lo voy a decir con orgullo. Parte de mis gastos diarios, de lo que es comida, servicios y tantas otras cosas, de esos gastos personales que tenemos todos día a día,
cuento con ellas para todo eso, siempre están pendientes de mí, de que necesito pagar, que necesito comer, que necesito vestir. Y si no es la una, es la otra, es la otra, es la otra. Entre las 6 me sostienen sin yo pedirles nada, que es lo más lindo, porque les nace y porque me agradecen de saber y sentir que el lugar que hoy en día están es porque yo hice ese camino, ayudé a construir ese camino. Qué bonito eso, madre. Listo, vamos a ir cerrando entonces, vamos a hablar del tema de salud. ¿Cuál ha sido la relación entre el sistema de salud y las mujeres trans? Procesos quirúrgicos, artesanales, de los que usted nos hablaba, como lo que pasó en Europa cuando se puso los biopolímeros, y sobre el tema del VIH. ¿Qué nos habla su merced de ese tema en salud? Bueno, en temas de salud, pues no es que la salud en Colombia sea la mejor para nada, para ningún colombiano, mucho menos para la población trans. La verdad sea dicha, el tema de la salud de las mujeres trans para la salud de Colombia sigue siendo igual a la de cualquier colombiano. Mucha desinformación, mucha falta de atención, mucha... Lo que sí tengo entendido es que en el tema del VIH, sí como que les dan a las que lo necesitan, como que les dan el tratamiento, no es algo como muy óptimo, como debería ser, pero al menos como que sí les colaboran con el asunto de los retrovirales, aunque el sistema de salud aquí en Colombia no solamente es deficiente para nosotros las mujeres trans, sino para el pueblo en general y nosotros no somos la excepción. Basta. Y frente al tema de las cirugías artesanales, el silicón, los biopolímeros. Frente a ese tema sí es una cosa como que ya es algo como muy personal, ¿no? Como abusar de esas cosas. Eso nadie lo obliga a uno ni nada. Eso es una situación que nosotras nos sometemos por vanidad, porque queremos hacerlo, ¿no? No porque nadie nos obliga más. Sin embargo, ya eso ha parado bastante porque muchas se han dado cuenta de las consecuencias de esas cosas. Yo soy una de las que promuevo y les aconsejo a todas, de cualquier edad, les aconsejo que artesanal nada. Yo estoy de acuerdo con las cirugías, pero que sean hechas por sitios reconocidos, por personas idóneas, no importa lo que cuesten, o quedarse si no tienes los medios económicos con lo que tienes, porque no hay de otra. Pero no estoy de acuerdo ni le aconsejo a nadie a que lo haga. Y me siento un poco satisfecha porque sabes que he llegado a disuadir a muchas de que se metan silicona. A muchas. Y me han hecho caso. Listo. Por último, 3 preguntas rápidas. ¿Qué mensaje le dejas tú a las nuevas generaciones? Bueno, primero que todo, que no abusen de esas cirugías artesanales. Primero que todo. Segundo, que estudien, así seamos personas trans, el estudio es muy importante para el desarrollo en todos los sentidos ante la sociedad y que ya es que se nos están abriendo nuevas puertas de oportunidades, de aceptación en todos los campos, que aprovechen, que le echen mano, como se dice popularmente, a todas esas cosas que nos pueden ver en pro de nosotras mismas. Y sobre todo que estudien y que se alejen de las drogas y de esas cirugías artesanales. Listo. Si usted escribiera un libro, ¿cómo lo llamaría? Dolor de ausencia. Listo. Y por último, ¿conoce usted algún hombre trans en esa época de los 90 hacia atrás?
No, los verdaderos hombres trans los estoy conociendo hace 10 años a esta parte. Anteriormente, pues ese término despectivo de areperas, de ahí no pasaba. Y que usaban su cabello corto y que se trataban de vestir como hombres, pero los verdaderos hombres trans los he visto hace del 2010 a esta parte. Sé de la existencia de los hombres trans por los medios de comunicación, por cosas, pero que haya compartido con ellos hace 10 años y quizás menos y con muy pocos. Listo. Es un tema como algo todavía tabú, pienso. ¿Cierto Listo. que sí, Giovanna? Pues a veces sí y a veces no. Depende. En nuestro mundo ya no tanto. Ah, En nuestro mundo ya no tanto. Porque es que en realidad, bueno, ¿esto está quedando grabado esto? Sí, no me quieres que quede grabado. Ok. No, no, era un comentario ya como personal. Normal. No, porque es que anteriormente, por ejemplo, yo nunca llegué a ver un hombre trans con barba, sin senos, eh, con ese aspecto masculino en sus caderas, en muchos aspectos físicos, yo lo admiro. Yo las admiro, los admiro. Y me parece chévere, porque de cierta forma veo el reflejo en ellos de lo que yo soy. Ajá. De una forma contraria, pero me estoy viendo Sí, sí, sí. reflejada En que también lo en ellos. lograron igual que él. Sí, y Ajá. los admiro. Y me parece chévere. Y muchos me han engañado. Y muchos me han dicho, sí. ¿De qué manera? De que cuando me doy cuenta es porque lo he tenido que analizar muy bien para darme cuenta de que, pero es que era una chica. Pues en mi mente, pues soy muy prudente, ¿no? Pero Obvio. Madre, cuéntenos, después de todo el tema de la familia, que salió usted a sus 15 años, viaja, bueno, hace su vida, ¿vuelve usted a encontrarse con su familia? bueno, después que sucedió aquella triste historia que fue en los 70, que me expulsaron de mis dos hogares, por decirlo así, tanto del hogar de mi papá como el de mi mamá, me lanzaron a la calle. Mi papá nunca quiso saber más de mí, ni yo de él. Mucho dolor, muchos recuerdos muy desagradables. No lo quisiera decir, pero hay que decirlo. Mucho odio de mí hacia mi madrastra. Nunca más me acerqué a ese hogar paterno. Y mi madre, de vergüenza y por la economía y de vergüenza mía, por lo mío con el barrio y con sus amistades y con el resto de la familia, se fueron del todo para Venezuela y yo quedé totalmente incomunicada, sin un teléfono, sin una dirección, únicamente que se habían ido todos para Venezuela y yo quedé totalmente abandonada. Me llené de mucho dolor, de mucho dolor, de mucho dolor, y ese dolor vivió en mí durante años, 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 aún lo llevo. Me resigné a la vida que me tocó, hice esa familia trans de la cual me siento orgullosa, que fueron todo para mí, que lo siguen siendo. Por las redes sociales, hace aproximadamente 3 años encontré a mi familia. Con la dolorosa y triste noticia de lo que siempre presentí. Ya mi madre había muerto. Murió de 92 años. Murió hace 6 y los encontré hace 3. Y pues el reencuentro en parte ha sido de mucha aceptación. Todos están vivos. La única que murió fue mi mamá y mi papá y mi madrastra.
pero todos los demás están vivos. Una cantidad de sobrinos que no sabía que existían, mucho menos los conocía. Tengo alrededor de unos 80 sobrinos. Todos mucha aceptación, mis hermanos me han pedido perdón de todas las formas, me han aceptado, ya me he visto con ellos, todavía con la mitad de las familias no me han visto. La nueva generaciones de mi familia que conforman hoy en día mi familia, todos, mucha aceptación como es las situaciones actualmente, ¿no? Y también muchas preguntas se hacen, muchos reproches de ellos hacia la familia. Por ejemplo, mis sobrinos le reprochan a mis hermanos que porque le echaron, que porque le hicieron eso, que eso es normal, que pobrecita, que no se lo merecía, que porque me negaron, nunca les hablaron de mí, negaron mi existencia. Les han reclamado y mucha aceptación, mucha aceptación. Y pues en parte eso me ha dado un poco de tranquilidad, aunque el dolor irá conmigo hasta la tumba, que lo voy a superar. Ay, madre. Lo siento mucho, madre. No fue que yo nunca les estuve rencor, yo me llené fue de dolor, más no de rencor, porque Dios me dio la capacidad de entenderlo. Yo sé que no me rechazaron por odio, ni porque no me querían, sino porque así era la situación actual, por vergüenza, porque era un tema de mucho tabú, de mucha crítica. Era por el momento. Aparte de eso, la ignorancia de mis padres, eran personas del campo con poco estudio, con poca información. Yo los humanizo y los perdono, porque yo me pongo a pensar esto. Si el homosexual no hubiera sido yo, sino uno de mis hermanos, ¿cómo hubiera reaccionado yo? No lo sé. Es que Ella me hizo acordar mucho de eso. ¿de qué? O sea, como de mucho la historia, porque mi papá es pastor, ¿no? Era pastor de la iglesia cristiana adventista del séptimo día. Y el man toda la vida fue rayado conmigo. Pero mi mamá y mi hermana y mi abuela siempre me quisieron mucho y siempre, yo desde mis 7 años hice el tránsito. Y mi papá hoy en día le pidió disculpas a mi hermana por haber sido como era con nosotras. Y le dijo a mi hermana que él quería volverme a ver a mí. Y mi sobrino estaba como en esa mesa en ese momento, mi sobrino tiene 11 años. Y le dijo, no John, o sea, ni siquiera mi sobrino le dice abuelito a mi papá, sino le dice, no John, mi tía no le va a volver a hablar a usted porque usted la rechazó a ella. Y ella eso no se lo perdona, le dijo así mi sobrino. Y yo como... Y los niños entienden eso hoy en día de otras formas, o sea, como... A mi sobrino tiene 11 años, pero no le cabe en la cabeza que alguien rechace a alguien por ser lo que es, ¿sí? O por ser negro, por ser trans, o por ser gay, o bueno. Sí, mis sobrinos le han reprochado eso a mis hermanos y lo ven como algo que ¿por qué? Que no. O sea, como que no dice, Que no entienden. Por, Sí. sí. Y eso ha llevado a que mis hermanos mayores me pidan perdón. Es increíble que ellos que me hicieron tanto la vida imposible, a mí se me hace increíble escucharlos que ellos me digan Lida. Yo les pregunto a ellos cómo hubiera reaccionado mi mamá si estuviera viva. ¡Ah! Que mi madre sufrió mucho, que lloraba, que lloró toda la vida por lo que me hicieron, que no tuvo paz.